Hoy en este video te voy a hablar de esta novela que hace un montón te lo vengo prometiendo. Que cuando la terminé de leer, supe que es uno de los grandes libros que leí en mi vida. ¿Viste cuando terminás de leer un libro y ya sentís que ese libro te marcó algo en especial, que no te pasa con todos los libros? Bueno, eso me pasó con Chamán de Noah Gordon. Un libro que te va a hacer amar la historia. Así te lo digo. Un libro exquisito que va ahí entre la perfección entre la ficción y la realidad, situada en la trágica y cruel, pero a la vez emocionante historia de los Estados Unidos de mediados del siglo XIX. Y pará porque yo a ustedes ya los conozco, les hablé de historia, les dije siglo XIX y ya están cambiando de video. Pero no, quédate a escuchar porque este libro te va a hacer cambiar muchas percepciones que tenés sobre la historia. Vas a romper muchos prejuicios, vas a cambiar muchas ideas. Realmente lo que hace Noah Gordon acá es hacerte vivir la historia. Lo que haces acá es leerla, disfrutarla con una fluidez, con una belleza. Acá, con una emoción, la vas a estar sintiendo. Que por eso te digo que te quedes a escuchar un poco de qué se trata. Quédate un poquito a escuchar de qué se trata. Yo soy Franco Fernández. Esto es El Castillo de los Libros. Te invitamos a que pases, a que te quedes, te acomodes, porque realmente esto es una joya para todo público. Acá hablamos de libros, literaturas, lecturas, como ya en algún momento hablamos de El Médico, también este autor, porque este libro es parte de una trilogía que comienza acá en El Médico. Ya hicimos un video. Continúa acá con esto que se llama Chamán. Su autor es Noah Gordon. Y voy a empezar a hablarte del argumento. ¿De qué se trata esta historia? ¿Por qué está tan buena? Más o menos de qué se trata. Si miro para acá abajo, gente, es porque tomé notas. Porque es un librazo y quiero ir siguiéndolas y no perderme nada porque hay muchas cosas lindas para decir y quiero tener un orden. Así que si ven que miro para abajo, sepan disculpar, es porque no me quiero perder. ¿De qué se trata? Ya el autor de entrada nos atrapa, ya lo empezás a leer y ya te sentís atrapado por esta historia. Fíjense además lo que es la edición, lo que es esta belleza de tapa. Miren cuando lo abrís, cómo es. Decime si ya de entrada te enamorás con las guardas que tienen los capítulos. Yo te lo muestro, vos ya lo abrís y sentís acá el peso. Mirá, primera parte, ahí con unos dibujitos, 1864, mirá. Fíjate todas esas guardas que tiene. El primer capítulo nos presenta a Rob Jr., que su sobrenombre es Chamán, que está viajando en tren, 1864, está volviendo a su pueblo natal al entierro, al funeral de su padre. Él está volviendo de la gran ciudad en la cual vive hacia su pueblo, un pueblo más bien de zonas rurales. Y bueno, se va a volver a encontrar con sus familiares, sus vecinos, sus viejos amigos. Y va a entrar en contacto y va a empezar a charlar. Bueno, lo primero que hacen, por supuesto, acompaña a su madre, la consuela en ese momento en el cual acaba de fallecer su esposo. Y habla con un criado. Y cuando habla con un criado empieza a intercambiar y a ponerse al día de qué estuvo pasando en su casa y en el pueblo en esos tiempos en el cual él no estuvo. Y lo primero que le dice es que, bueno, le pregunta por su madre. En un momento le pregunta por una india que vivía ahí, Makua Ikua. Y agarra y, bueno, que había muerto. Entonces el criado le dice, bueno, que había muerto y que no le hable a la madre de ella por una cuestión de celos. Después le pregunta por su hermano y le cuenta que su hermano se ha ido a la guerra civil, la guerra de secesión, y no tienen noticias. No saben si está vivo, si está muerto, si está peleando. Después también, él en un momento, bueno, agarra y empieza a revisar las cosas que dejó su padre que era médico, al igual que él. Y entre las cosas se encuentra una libreta y empieza a leer. Y es como un diario íntimo del padre y se entera de un montón de cosas, de la cual dice, hubiera preferido no saberlas. Entonces, ya en el primer capítulo tenés un montón de interrogantes. Primero, la madre. Segundo, ¿quién era el padre con esto que te digo? ¿Qué pasa con este padre? Esos interrogantes. ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que él leyó? ¿Qué tanto le impactó? ¿Quién es esa india que la madre no quiere tener noticias, que no quiere que le hablen porque está celosa y que vivía ahí en esa casa? ¿Qué pasó con su hermano? Bueno, muchos interrogantes en un primer capítulo y en el segundo la historia se retrasa unos 30 años. O sea, pasa del 64
a unos 30 y pico de años antes y empieza a contar la historia del padre. Cambia el foco. Bueno, ya con todos esos interrogantes, la historia se retrasa y vos vas como descubriendo de a poco, desvelando qué son todos estos interrogantes que te plantea Noah Gordon. Y bueno, ahí ya tenés un poco planteada la novela, cómo arranca. Pero hay un montón de cosas más, pero antes yo te quiero decir que por favor en los comentarios me digas si te gustan las novelas históricas, qué otras novelas históricas leíste. Por favor, deja tu comentario porque quiero aprovechar el entusiasmo de todos los que están acá. Porque el Castillo de los Libros es una comunidad. ¿Qué significa eso? Que no solamente soy yo el que viene acá y habla, sino que acá como que nos vamos nutriendo entre todos. Y vos que estás ahí mirando el video, andá bajo los comentarios. Que la gente va hablando, va recomendando, va ampliando lo que yo voy diciendo. Entonces dejanos ahí tu comentario. ¿Qué otras novelas históricas nos recomendás? Para que los otros que están entusiasmados con esto vayan a buscar, porque ahora están todos como locos, todos quieren leer novelas históricas después de este video. Entonces, déjale, haceme el favor, ponenos acá abajo y si leíste Chamán, contanos, por supuesto, qué te pareció esta novela. Que yo acá tengo un montón de cosas anotadas y te voy a decir en qué momento de la historia, de la historia universal, digamos, ocurren estos sucesos, esta narración. Bueno, ocurre en el momento exacto en el cual el Estado, nación, o sea, los Estados Unidos, empiezan a avanzar sobre las comunidades aborígenes, las comunidades indígenas. Es el momento en el cual los Estados Unidos empiezan a conquistar, a colonizar, a invadir los territorios que eran habitados por pueblos originarios, por comunidades indígenas. Entonces, ahí tenemos un primer elemento histórico fuerte, en el cual tenemos como novela histórica, porque nos presenta esto que fue, bueno, que sucedió en realidad, y nos metemos de lleno en una gran contradicción, que esto es una gran riqueza de la novela. Escuchá lo que te voy a decir, porque ¿qué nos presenta acá Noah Gordon? Nos presenta, por un lado, las comunidades que estaban viviendo ya en esos territorios, que son los pueblos indígenas, que tenían esas tierras por tradición, por costumbre, y por el otro, tenemos a las comunidades de habitantes, hombre blanco, como se lo presenta, habla del hombre blanco, así se la presenta en la novela, porque habla con el vocabulario de la época. Entonces, claro, estos hombres blancos compran esas tierras, en las cuales vivían estos tipos desde hacía miles de años, pero claro, unos con sus costumbres milenarias, los otros, que había, o sea, esta gente blanca, así entre comillas, como que va a vivir ahí, son personas que nacieron y se criaron con estas leyes y están, o sea, actuando bajo esa lógica que conocen, que es la de comprar un terreno y ir a habitarlo. Y ahí es donde se produce esta gran contradicción, porque la lógica en la cabeza no es que son asesinos esta gente blanca, sino que son gente laburante, trabajadora común, que claro, bajo su lógica están yendo a vivir a un territorio que ilegalmente, entre comillas, bajo los patrones de ellos, ya tenía unos dueños, que son los pueblos originarios. Bueno, ahí es donde nos metemos nosotros, al interior de esa contradicción, porque Rob, el padre, se instala en uno de esos pueblos, una aldea que está en crecimiento, conoce a unos indígenas, los contrata y y vemos cómo conviven estos dos pueblos en ese momento, estas dos formas de vida empiezan a convivir, a veces con algunos abusos, con excesos, otros donde pueden complementarse muy bien. Y bueno, esto en realidad no es tan esquemático, no es algo así como tan histórico, sino que vos vas viendo y te vas metiendo en cómo vivía la gente de esa época. Te metes de lleno en su vida, en su día a día, en cómo sentían estos cambios, en cómo la percibían en el momento. No es que es una novela que nos habla lejos de la historia, sino en el presente. O sea, nos muestra cómo la gente convivía en ese momento, que comían, cómo se vestían, cómo se divertían. Bueno, todo eso está. Estás metido, posta, por eso te digo, lo vivís la historia, porque estás metido ahí. Y no es que te dice así en tal año, no. Lo vivís ahí, presente, en ese lugar estás. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguna novela nos quiere situar en una etapa de la historia, a veces sucede que es como muy forzado, como que se nota que es forzada esa inclusión en la historia. No, acá se da con una naturalidad y una... O sea,
como te digo, lo estás viviendo. Es tan real el contexto que no te das cuenta que es una novela histórica, no te das cuenta. Y te quedás pensando muchas veces. Ojo, no quiero que perdamos de vista que es la historia de una familia esto. No quiero que perdamos de vista esto, porque vos vas viendo cómo Rob, el padre, que es médico, conoce y se junta con Sarah, que es una madre soltera. Juntos forman una familia, tienen un hijo, empiezan a convivir juntos. Y vas viendo el día a día del matrimonio, con sus peleas, con sus celos, con sus sueños, con sus anhelos, con su sexo. O sea, no es que es una novela histórica, o sea, te va atrapando también por eso. Porque haces carne con los personajes, porque se te hacen cercanos, entonces sufrís con ellos a medida que avanza la historia. No es que ves la historia así como una cosa de próceres, no, la ves con ellos, con gente trabajadora, con gente que tiene los mismos problemas que vos, que yo, que cualquiera, gente que se separa, gente que forma otra familia. Bueno, ahí está todo eso que se te hace cercano, entonces vos ves sus anhelos, sus celos, sus calenturas, sus angustias, sus dramas cotidianos que te hacen hacer empatizar, como quien dice, o a lo contrario, ¿no? Y vas viendo cómo crecen los chicos. Hay indígenas en esta historia, entonces vos ves cómo conviven en el siglo XIX, por ejemplo, el avance de la medicina, el avance de la ciencia, junto con técnicas que tenían estas comunidades milenarias, ancestrales. Entonces está el avance de la medicina científica junto con los remedios que podríamos llamar caseros, que tienen esta indígena que te mencionaba al principio, que es una chamana llamada Macuaicua, esta que sabemos que murió, que no sabemos cómo, o no sabemos si murió, no queda muy claro si es que murió o no murió. Bueno, ¿te está interesando este video? Es importante que si te está interesando nos dejes un comentario. Te digo por qué, porque hacer estos videos es muy difícil. O sea, lleva tiempo armarlos, prepararlos, armar un guión. Y a veces no es como otros que son más polémicos, que voy tirando preguntas y ustedes contestan cuáles son los autores que más les gustan. No, acá como que hablo de una sola cosa y nadie escribe nada. Y cuando nadie escribe nada y nadie le da me gusta, YouTube interpreta que no es interesante. Porque si nadie comenta es como que dice, bueno, sí, nadie comenta, no, vamos a mostrar, o sea, deja de mostrarlo. Y muestra a otros que tienen más repercusión. Porque YouTube ve que sube un video con 800 comentarios y dice, che, mirá cómo le comenta a la gente, mirá qué bueno. En cambio ven este que dice, tienen 3 comentarios y dice, no voy a mostrar este que no le importa a nadie. Entonces, aunque sea poner una carita, viste como ponen en el Facebook puntitos, que a nosotros nos ayuda, nos sirve un montón. Aunque te parezca mentira, cada comentario, cada me gusta, cada compartida nos sirve un montón. Así que confío en ustedes que nos van a poner ahí abajo qué otra novela histórica nos recomiendan. Hola Franco, un puntito. Yo cuando veo un puntito me cago de risa. Llego a ver, pone un puntito, escribí puntito, escribí. Cada uno que escriba un puntito se va a ganar un super like. Vamos a seguir acá porque quiero hablar de Noah Gordon. Quiero hablarte del autor. Porque es increíble lo que hace, lo que construye. Porque el narrador de esta historia nos va llevando de la historia particular, o sea, de la historia de esta familia, nos va llevando a la historia general, a la historia colectiva, a la historia nacional. Con una naturalidad que es como que no te das cuenta. Entonces vos vas viendo el transcurrir de la historia a partir de estos personajes con mucha profundidad, pero con muchos detalles realmente. Pero ¿qué tiene? Está tan bien escrito por Gordon que un lector casual, digamos, alguien que no es súper avesado en la historia, o alguien que no le interesa demasiado la historia, que le interesa más la literatura, lee la novela y estos detalles no lo incomodan, no lo molestan. O sea, vos te podés dejar atrapar simplemente por la historia del matrimonio, por esta historia de amor, si querés, sin darle tanta importancia a lo histórico. Pero una persona como a mí, que me encanta la historia, que soy un estudioso de la historia norteamericana, de las comunidades originarias, tiene tanto detalle, tiene tanta riqueza, tiene tanta profundidad, que realmente la hace exquisita. Porque hay nombres históricos,
hay pueblos reales, hay políticos de en serio, hay batallas. O sea, hay fechas que se utilizan que son reales, que son de la verdadera historia de los Estados Unidos, que está escrito tan perfecto que no molesta. No es una cosa que se te va abrumando de datos, así, que se te hace denso. No, están puestos ahí. Tac. Es como que están insinuados, pero insinuados perfectamente. O sea, no están puestos de una manera así como forzada, como te decía hoy. No, está insinuado tan bien que Gordon hace que termine de leer este libro y te sepa la historia de los Estados Unidos del siglo XIX, pero de una manera, yo creo que exquisita. Esa es la palabra que te quiero decir. Sigo hablando del libro porque te puedo hablar horas de lo que es Chamán, y tengo para decirte un poquito más. Punto aparte a la construcción de los personajes, porque esta historia, ya te digo, arranca en el 30 y pico, arranca en el 39 y termina en el 64, en la época de la guerra civil, o 70 y pico, no sé en qué año termina. Y claro, entonces vos vas viendo los personajes a lo largo de muchos años, de varias décadas. Entonces esos personajes se transforman, van cambiando, van moviéndose en la historia. Y esa transformación se va dando y realmente ahí hay un punto muy rico. Otra cosa son los hechos inesperados. O sea, y no es que lo hace como un golpe bajo o como un golpe de efecto. No. Hay cambios sorpresivos porque la vida es así. Porque a vos la vida a veces te presenta situaciones, circunstancias, te lo ha hecho. Inesperadas completamente. Y eso pasa acá. Acá vas a sentir la amargura de la vida. Porque la vida, como es una novela tan fiel a lo que es la vida real, a lo que es la historia, no es todo rosa. Porque la vida no es blanco y negro. La vida a veces es gris, o puede ser rosa, o puede ser de muchos colores. Y tiene esos momentos amargos. Entonces te va quedando esos nudos en la garganta por momentos. Por momentos te vas angustiando con ellos. Es eso, es lo bueno y lo feo de la vida y te emociona, porque es así, la vida es así, no siempre es linda. Y bueno, cuando llegues al final vas a poder ver qué tan bien se refleja la vida, como también la política. Porque en un momento se llega, como te decía, a la guerra civil española, a la guerra civil norteamericana, a la guerra de secesión. Y es una etapa en la cual la sociedad se parte. La sociedad se divide totalmente, y así como se divide la sociedad entre esclavistas y antiesclavistas, la gente que está a favor de la esclavitud y la gente que está en contra de la esclavitud o a favor del abolicionismo, también las familias se parten y se enfrentan, también los mismos pueblos, también los amigos empiezan a enfrentarse por estas razones. Y esta familia sufre en carne propia ese quiebre. Lo vas a ver porque, bueno, lo que te decía, parte de esta familia, algunos miembros toman posturas y van a la guerra. Y con posiciones contrarias. Y entonces acá vos ves lo terrible que es una guerra. No solamente por las muertes, o los heridos, o esto de tener que ir a la guerra, sino que hay algo que es también muy terrible, que es lo que pasa en el seno de las familias, estas peleas, estas discusiones, estas tradiciones. Esto que angustia tanto a una madre, que de pronto se ve envuelta en este conflicto. Vos como madre, imagínate, tu hijo se va a la guerra. Bueno, tu hijo se va a la guerra. Bueno. Gana Lincoln acá, vas viendo cómo se mueven las tropas. La guerra está descrita está descrita perfectamente. O sea, ves la guerra, la sentís, la olés. Ahí vas descubriendo un montón de cosas, no te quiero adelantar nada. Trato de ser lo menos spoilero posible, ves que hablo muy general. Hay muchos personajes que intervienen acá, y acá ves como la historia no es aburrida. O sea, por eso yo te digo, esto te va a cambiar. Cerrando un poco la idea y el video, la historia no es aburrida. Vos acá ves que no son fechas, que la historia no son solo política. Acá ves que la historia con mayúscula es amor, es traición, es dolor, es alegría. Sobre todo que no es lineal la historia, no es una cosa lineal, no es que una cosa lleva a la otra, no es todo blanco o negro, hay muchos matices, hay muchos colores, es muy variopinta la historia. Y vas comprendiendo cómo se va formando nuestra historia a través de decisiones, a
través de errores, a través de aciertos, a través de intereses, como nuestra propia vida, porque nuestra propia vida es eso, o acaso nunca nos equivocamos, o acaso todo es perfecto, o acaso todo sale como queremos. Bueno, la historia de una nación, de una familia también se da así. Y bueno, te podría hablar mucho más, pero quiero dejar acá, decirte que te digo, la primera parte es esta Noah Gordon. En la descripción te voy a dejar el video donde hablo del médico, quiero decir. Luego continúa acá y está la tercera parte, que es esta, que es la doctora Cole, que en realidad no tienen una continuación. Podés leer tranquilamente esta sin tener, o sea, no son no continúa, no es que acá empieza la historia, no, la historia empieza acá con un médico en Medio Oriente hace 600 años y continúa acá con esta hace 200, y esta es creo que de los años 2000 o de la década del 90, por ahí, pero tienen en común que son todos médicos. Son todos médicos. En el médico, chamán que era médico, y la doctora Cole. Lo leí, este libro lo fui leyendo y capítulo a capítulo lo iba contando a Sabri. Ustedes la conocen a Sabri, que aparece siempre en los videos. O sea que fue casi una lectura conjunta, lo disfruté mucho y ella también lo disfrutó mucho de que yo le vaya narrando capítulo a capítulo. La verdad, es un libro que yo sé que me marcó y que me va a quedar, como también me quedó El médico, que es un libro que amo. Bueno, se merecía un video así y podría hablar mucho más. Ojalá en algún día me inviten a una universidad a dar una conferencia sobre chamán. El que quiere me deja ahí la invitación. Acá me ponen en las descripciones que quieren que vaya. Si quieren que vaya a su pueblo a dar charlas de libros, me dejan acá en donde viven, que vamos con el castillo, vamos a hacer una charla. Después se arreglan ahí con mi contador, el tema de los honorarios y todo eso. Pero cuando quieran, vamos. Estamos horas hablando en una biblioteca, en una universidad, en una escuela, donde quieran. Arreglan con mi contador los honorarios y nos vemos en el video próximo. Espero su comentario abajo. Quiero que me escriban la palabra puntito. Escriben la palabra punto o puntito y soy feliz. Lean a Noah.